Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema, entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, seguimos en la epístola a los Efesios. Hemos dicho que es una epístola muy profunda, una epístola que nos muestra realmente todo el plan de Dios, todo el consejo de Dios. O sea, nos muestra realmente cómo se origina todo, cómo viene todo en la manera escritural que se nos presenta aquí en la Biblia. Y estamos compartiendo, realmente, yo diría, fíjese, en Hechos 20, se puede decir el verso, ¿qué será? Verso 26, o Hechos 22, o sea, donde dice... ¿Ligado mi yo en mi espíritu? No, es más, entonces es como el 26. A ver, perdón, hermanos. ¿Qué dice el 26, brother? Hechos 20, 26. Sí. Por tanto, yo os testifico. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Ese? Sí. Escuche ese versículo, hermano. Por tanto, yo os testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, ¿Qué sigue? porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Fíjese, hermano, en realidad, esa palabra, dice Pablo, y yo digo que es muy fuerte, ¿eh? O sea, manda llamar a los ancianos desde Mileto, manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice, o sea, de qué manera se ha comportado entre ellos. Pero finalmente él termina con esta situación y dice, yo quiero decirles que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué razón estoy limpio de la sangre de todos ustedes? Porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es la manera en cómo Dios lo ha planeado. Es la manera en cómo Dios tiene su proyecto de vida. Esa es su voluntad misteriosa, decimos. Ese es su propósito eterno. Esa es su economía con el hombre. Ese es el plan que Dios tiene para con el hombre. Entonces Pablo, en Hechos 20, 26, ¿verdad? Pues está diciendo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, yo digo que por esa razón, el libro de Efesios, yo creo que es la manera en que Pablo lo hizo. O sea, está revelando todo el consejo de Dios. Inicia, ¿verdad? Después de la salutación, en los primeros 2 versículos de Efesios capítulo 1, ¿sí? En el versículo 3, inmediatamente Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiero que note esa palabra, en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, en los lugares celestiales, hermanos, aquí se está refiriendo al concilio que tuvo la Trinidad Divina en la eternidad pasada. De ese concilio emanó un consejo. Y eso es lo que dice Hechos ¿qué? 27. El consejo es 27. 27. Hechos 20, 27. A ver, por favor, sí. De nuevo vamos a...
Hechos 20, 27 dice, bueno, el 26. 26. Por tanto, yo os testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no, el 27 dice, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Hechos 20, 27. Porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Incluso, fíjese, el 28 también es muy fuerte, ¿eh? Dice, lee el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Y el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Sí, sí, hermanos, fíjese, es muy fuerte todo eso que Pablo está diciendo, ¿eh? Entonces, él dice que está limpio de la sangre de todos ellos. ¿Por qué? Porque no ha rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios implica, haga de cuenta, toda la Biblia. El plan que está en la Biblia, ¿me entiende? Ese es todo el consejo de Dios. La manera en cómo lo diseñó, la manera en cómo lo hizo, la manera en cómo nos predestinó, la manera en cómo Él llevó a cabo, ¿verdad? Digo, si usted quiere decir primeramente ese concilio, luego la creación angelical, luego la creación de los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Todo de una manera bien estructurada y bien hecha. Digo, esa es la Biblia. Nomás que, pues, digo, a nosotros nos parece a veces, pues para muchos quisiéramos, pues, que fuera como un libro de, pues quizá de magia, ¿me entiende? O un libro esotérico, o un libro que nos va a dar, vamos a decir, pociones mágicas. Digo, eso le voy a decir una cosa, es muy común, ¿ve? Y luego a veces también, o sea, pensamos que mágicamente, ya porque decimos alguna cosa, ¿me explico? O sea, mágicamente va a suceder. Hermanos, eso no es tan sencillo, no es tan sencillo. Eso, por ejemplo, como a veces decir, yo decreto. Pues digo, la verdad, no es nada sencillo, ¿me entiende? Hacer esas cosas, yo digo, no creo ni siquiera que suceda lo que digan, así, ¿ve? Así de sencillo porque no son enchiladas. Entonces, ok. Y perdón por decir eso, hermanos. Entonces, quiero decirles que realmente, por esa razón, o sea, Pablo en su libro a los Efesios, ¿ve? O sea, él les dice, no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, él manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, a Mileto. ¿Ve? ¿Por qué razón? Porque él necesitaba hablar estas cosas con ellos, decirles cuál era la realidad que estaba prevaleciendo en Éfeso. Y entonces, hermanos, esa es la razón por la que nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen un solo fin, un solo trabajo, un solo ministerio, una sola función. ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos, a todos los hermanos, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. La obra del ministerio es lo mismo que hacen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y luego todo es con el fin de la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Entonces, ok, por eso, y como estábamos hablando del ministerio, ¿verdad? Porque mire, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es un punto. Su fin, perfeccionar a los santos. Ese es el segundo punto. Número 3, para la obra del ministerio. Y ese es el punto donde estamos ahí. Para la obra del ministerio. Entonces, cuando hablamos de la obra del ministerio, hablamos
Pues hablamos del ministerio de condenación que nos lleva al ministerio de muerte versus el ministerio de la justicia que nos lleva al ministerio del Espíritu. Entonces, eso es lo que realmente hicimos en ese sentido, ¿verdad? Y entonces hablamos de ese ministerio y hablamos del ministerio de la justicia. Y al hablar de la justicia, ¿verdad? Tocamos esos 4 puntos principales. Número 1, justificación. Número 2, redención. Número 3, propiciación. Y número 4, reconciliación. Cuando hablamos de la propiciación, hermanos, entonces hablamos de 3 aspectos principales de la propiciación. Número 1, el sacrificio que propicia. Número 2, el resultado de tal sacrificio que es el perdón de pecados. Y número 3, el poder ir a la etapa propiciatoria hasta el lugar santísimo, poder entrar hasta el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque el velo del templo ya se rasgó de arriba abajo y entonces tenemos libre acceso al árbol de la vida. Y eso implica la experiencia que nosotros debemos de tener ya ahora con el Dios triuno, ¿me entiende? Poder ir delante del trono de su gracia para recibir misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces ahí debemos de ir con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y podemos experimentar muchas cosas realmente de Dios. Pero entre ellas, hermanos, ahí está la etapa propiciatoria. Es decir, en el lugar santísimo se encuentra el arca del testimonio, que tiene una etapa propiciatoria. Y encima de esa etapa propiciatoria, o sea, hay dos querubines, ¿ve? Que se tocan entre sí con sus alas. Entonces, pero abajo de esa tapa propiciatoria, ¿ve? No abajo de la tapa, sí, están guardados 3 cosas importantes. Número 1, está el maná escondido. Ese es parte de nuestro tema, ¿me entiende? O sea, nunca habíamos hablado de esto, pero este es el momento de traerlo, ¿ve? A la luz. Entonces, ahí tenemos el maná escondido para vencedores. O sea, gente que ha experimentado el sacrificio que propicia, el perdón de pecados, ¿me entiende? Y luego poder venir hasta el lugar santísimo y entrar y estar delante del trono de su gracia. Y le voy a decir una cosa. Cuando estamos ahí, en el arca del testimonio, 3 cosas muy importantes, ¿ve? Bueno, lo voy a decir en otro sentido, ¿ve? Porque, mire, tenemos la vara de Aarón que reverdeció, es decir, la resurrección operante en nosotros. Ahí está, ¿ve? También tenemos las tablas de la ley, que es realmente la ley interna de vida en nuestro ser, incluyendo nuestro espíritu, nuestra alma y finalmente también nuestro cuerpo. Y luego, el último punto, que es el que nos interesa, ¿verdad? Es el maná escondido. No piense que el maná escondido, me explicó, es para todos. No, es una porción especial, ¿ve? Es como si usted, si usted ve un panal de de abejas, ¿verdad? Suena muy parecido, ¿verdad? Pero perdón. Entonces, usted tiene el panal de abejas. Y le voy a decir una cosa, todas las abejas tienen su porción. Pero la abeja reina tiene una porción especial, una porción particular, una porción única para ella. Y esa porción es, ¿verdad? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál es esa?
Perdón, se me fue el nombre de la jalea real. La jalea real, perdón. Ese es el alimento que come la abeja reina. Todas las demás abejas no comen ese alimento. Ese alimento es único para la abeja reina. Entonces, es lo que estamos diciendo. Maná escondido es un alimento especial para vencedores. Y eso implica mucho, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a dejar. Seguimos en este punto, hermanos. Amén. Entonces, ya ahorita nuestro tema ha cambiado, ¿verdad? O sea, ahora debemos de venir al maná escondido. Amén.